Y los chavos que trabajaban allí lo tomó de la pierna. Cuando ya estaba nada de estar por completo, y lo empezó a jalar para impedirse. Cuando ya senté que lo perdí por completo. Bueno, voy a solicitar que pues apaguen sus audios para que podamos nada más escuchar a la maestra y no haya interferencia de ruido, porfis. Ya vamos a comenzar. Bueno, pues yo me voy a presentar. Mi nombre es Diana Hernández, y pues esta clase la estamos organizando como parte de un podcast se llama Haz lo que quieras. Les voy a presentar el podcast. Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Hazlo con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Pues bienvenidos. Los invito a apagar sus audios y sobre todo a seguirnos. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, así nos encuentran como es lo que quieran. Y pues les pido, por favor, pues mucho respeto. Vamos a iniciar a presentar a la licenciada Maite. Ella es la que nos va a dar la clase, taller, información de lo que es la pensión alimenticia. Ella nos va a dar como el tema y después vamos a dejar un espacio de las última media hora para las preguntas y respuestas. Espero que ya las tengan listas y sobre todo que vayan poniendo mucha atención porque posiblemente las preguntas que ustedes ya las traen escritas y todo, ella ya las va a estar contestando para que no seamos repetitivos y podamos terminar a una hora que pues no sea tan extensiva para todos. ¿Ok? Bienvenida, Maite. Gracias por participar con nosotros y te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Y espero que esta plática, esta pequeña conferencia, pequeña clase, sea de ayuda para ustedes, simplemente para conocer cómo funciona y qué es lo que se requiere para una pensión alimenticia. Para comenzar, y aquí vemos que el objetivo de la pensión alimenticia es para contribuir o desarrollar al menor de la familia, en este ya sea los hijos, y ahora nos vamos a enfocar a los hijos, porque la pensión alimenticia es muy amplio, no solamente se refiere a los hijos, sino también se refiere al cónyuge y a los padres y a los abuelos. Vamos a ver, ¿qué es una pensión alimenticia? La pensión alimenticia es una contribución económica y legal que ayuda al pleno desarrollo de las personas, en este caso de los hijos. Y los hijos empiezan digamos, desde la concepción, ¿sí? Hasta que sea mayoría de edad en ciertos momentos, ciertos requisitos entran a la mayoría de edad. Porque en algunas leyes de la República dice que nada más hasta que cumplan la mayoría de edad. Y en otras leyes establece que sea hasta que terminen sus estudios universitarios. Por tanto, esta obligación legal es de los padres hacia los hijos y en este caso al cónyuge o excónyuge. Le da siguiente, por favor. En este caso, ¿quiénes son los beneficiarios de la pensión alimenticia? Aquí estamos viendo, en el primer punto son los hijos menores de edad.
En el segundo son los hijos mayores de edad hasta los 24 años, siempre y cuando estén estudiando a un nivel universitario. Si dejan de estudiar, entonces se suspende la ayuda monetaria del padre o de los padres obligados. ¿Sí? En el siguiente, sí, está el cónyuge. ¿Cómo entra el cónyuge en este cierto punto del beneficio? Y para saber, mi esposo o mi esposa tiene derecho a este beneficio, sí, siempre y cuando lo que duró el matrimonio en este periodo, si no trabajó la pareja, entonces se le va a retribuir por este tiempo porque estuvo en la casa, atendiendo a los hijos, atendiendo a la esposa, atendiendo en sí el hogar. Y entonces, si estuvo, digamos, 10 años, si duró el matrimonio y esos 10 años la pareja estuvo en el hogar sin trabajar, sin nada, porque estaba cuidándolo, entonces la pareja que contribuía económicamente tiene que pagarle lo de la duración de esos 10 años. Y aclaro, puede ser hombre o puede ser mujer. Si el hombre estuvo en la casa y la mujer era la que trabajaba, ella tiene que pagarle la pensión a él porque estuvo en la casa durante todo el periodo que duró el matrimonio. Y otro de los puntos de los padres, ¿sí? Los beneficiarios son los padres o abuelos en necesidad. ¿Cómo es eso? Si los padres ya no pueden trabajar y los hijos son los que trabajan, entonces los hijos tienen la obligación legal de mantenerlos, de cuidarlos. Y lo mismo pasa con los abuelos. ¿Por qué con los abuelos? En caso de que nuestros padres, nuestros tíos hayan fallecido y no hay una descendencia directa, entonces pasa a la siguiente, que son los nietos. Entonces somos los nietos los que vamos a estar al cuidado de los abuelos, legalmente. Esta nueva ley se integró en el 2011 con la reforma y para el cuidado de las personas adultas. Si hacemos memoria, sabemos alguna que otra historia de que los hijos o los nietos se quedan con la casa, se quedan con la pensión y mandan a los abuelos o a los padres a un hogar de anciano o a la los mandan, sí, a pedir dinero, lo que sea, sí, en las avenidas. Entonces, eso también es ilegal. Entonces, para protegerlos a ellos, se estableció en la ley, sí, esta protección. También sucede, sí, recordamos que, digamos, mi hermana se quedó con la casa y se quedó con la pensión, más no quiere cuidar a mis papás. Y yo soy la que lo estoy cuidando. Entonces, como la ley dice, ok, ella se está quedando con todo, por tanto es la obligación de ella, puedo ir ante Fiscalía a levantar una denuncia, ¿sí? Por abandono. Y esto es muy común. Y levanto la denuncia, dice, porque no quiere cuidar a mis papás, y ella bien que recibe la pensión, bien que está con la casa, y no sé, y esto es muy común, por eso reitero, y eso se puede hacer. A veces son hasta 5 hijos, y de los 5 hijos nadie quiere cuidarlos. Entonces, ¿qué hace en este caso el juez? Y es el que va a decidir quién cuida al papá, quién cuida a la mamá, el que recibe la pensión, qué es lo que tiene que hacer. El juez es el que va decidiendo, siempre y cuando hayamos levantado una denuncia penal o una demanda en el juzgado familiar. Y por eso todos tenemos esta protección. Siguiente, por favor, Diana. Los obligados a proporcionar la pensión, ¿y quiénes son? Los obligados, ¿sí? Son los padres hacia los hijos y del cónyuge hacia su cónyuge, o el cónyuge, ahí en la diapositiva anterior les dije en qué caso,
¿sí? Independientemente, también reitero aquí, independientemente del, por lo que se hayan casado, si es por bienes mancomunados o sociedad conyugal o por bienes separados, cualquiera que sea, ¿sí? Si la pareja estuvo en un lugar, entonces aún así tiene derecho a esta pensión. Y también otro de los obligados son de los hijos hacia los padres o abuelos en necesidad. Y continuamos, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la pensión? ¿Y qué factores se van a considerar para determinar si la pensión, o sea, cómo es esto, cómo funciona? ¿Sí? El primer punto, las necesidades del beneficiario, y que son los hijos, cónyuge, padres o abuelos. ¿A qué se refiere? Que esté sí, en necesidad económica. ¿Qué entran a eso? ¿Cómo consideramos estas necesidades? Primero, alimentación y que tengan lo necesario para subsistir. El siguiente, sí, en este caso de los hijos, la educación, sí, es pagar la matrícula, el uniforme, los útiles, todo lo que se requiere para sus estudios desde, ya sea desde guardería hasta nivel universitario. ¿Sí? Salud. Aquí de los gastos médicos. Aquí hay que considerar que los gastos médicos, muchos, sí, sea por cuestiones personales, queremos sangrar a la pareja y hay que tener cuidado con eso. La ley no juega así. ¿Qué podemos hacer en cuestiones de la salud? Digamos, si la pareja tiene prestaciones, por tanto es obligación dar de alta a la pareja y a los hijos. ¿Sí? Si están divorciados, ¿sí? O están separados, ¿sí? Puede perder el derecho el cónyuge, ¿sí? Siempre y cuando la parte que está pagando y la de baja. Pero a los hijos no, los hijos tienen que seguir, ¿sí? Hasta su nivel universitario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo está enfermo y quiero llevarlo con un doctor particular? Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues pagaste el médico, ¿no? Pero la pareja dijo, no, tiene su seguro, está en su derecho. Él está pagando o ella está pagando y el seguro social o el ISSSTE, en este caso de las prestaciones, entonces él está cumpliendo con esta obligación. Y en el caso, el juez le da este derecho a esta persona y no se le puede pedir más porque él está cumpliendo con eso. Siempre y cuando esta pareja decida, ok, te doy para el particular, ok, es tu decisión, más no se le puede obligar. Y así pase también en cuestiones de cirugía mayor, y igual, o sea, oye, necesitan una intervención quirúrgica, quiero que esté en la estar médica o en la cardiológica, pero si la pareja no cuenta con ese dinero y él dice, tiene el seguro, ahí va a seguir, legalmente está en su derecho, porque está cumpliendo, está pagando. ¿Sí? Cuando no tiene esta prestación, entonces, ¿qué se puede hacer allí? Y legalmente es por partes, ¿sí? Por partes iguales o de acuerdo al porcentaje del ingreso de la pareja, ¿sí? Ahí ya tiene que pagar, ¿sí? La intervención quirúrgica. Siguiente punto es la vestimenta. Y la pareja, ¿sí? Padre o madre, tiene la obligación de darle la ropa necesaria que requieren los hijos. Pero ¿qué pasa? Porque sí ha pasado aquí en mis casos que quieren, por ejemplo, ropa de Liverpool o de Sears, sí, pero que la pareja dice, no, no puedo pagar eso, mejor vamos a Villa Hidalgo. Está cumpliendo. Está cumpliendo porque sí lo está vistiendo. Lo mismo pasa
¿sí? Cuando quieren un celular, quieren una lap, ok, lo requieren por las clases, ¿sí? Por los estudios, pero aquí lo que dices, no, pero yo quiero que le compres a mi hijo un iPhone o un Galaxy o un Apple. Dice, oye, espérate, no tengo para estas marcas, le puedo comprar un apatito o le puedo comprar una de segunda mano, pero funciona mientras yo junto para darle algo nuevo. Sí, legalmente sí es aceptado eso. ¿Sí? De acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tus ingresos, y puedes pagarle, o sea, un celular que funcione, una lap que funcione, vale, una computadora, ok, siempre y cuando lo requieran en sus estudios. Porque han habido casos que no lo requieren, pero se les está obligando. ¿Cómo puedo comprobar que no lo necesita o no es necesario? Ok, en este caso, en las escuelas mandan una lista de útiles o mandan un oficio en la que hay estipula con el sello y firma de la dirección de que requieren que los alumnos cuenten con una lab o cuenten con algo, una calculadora especial, no sé, ahí está en el oficio. Con esto pueden demostrar al juez o demostrarle a su pareja, mira, aquí me lo está pidiendo la institución para que le compres y esta herramienta necesaria. Es la manera en que podemos demostrar y exigir que se le pueda pagar. U otra, ahí podemos ir al instituto, a la institución, para decir, oigan, si es necesario que use una lab, es necesario que use un celular. No, sí, no, que no. Entonces puede hacer un oficio y para presentarlo al juez y decir, no es necesario. Porque sí han habido confrontaciones entre los cónyuges respecto a esos gastos. Entonces, tanto uno como otro, para demostrar que sí es necesario o no es necesario, tenemos que tener pruebas. Lo vamos a ver más adelante, qué tipo de pruebas necesitamos llevar en un juicio. Otro punto necesario para las necesidades de los hijos o del cónyuge o padre es la vivienda. En ese caso, los hijos necesitan una casa habitación, ¿sí? Idónea, ¿sí? Un buen lugar para vivir, que tenga lo necesario, su cama, ¿sí? Una estufa, un refrigerador, sí es necesario eso. Y me ha tocado ver clientes que no tienen ni cama, duermen en el suelo. Sí, no tienen, nada más tienen una silla, no tienen una mesa para comer. Entonces ahí tenemos que entablar una demanda de petición para lo necesario para los hijos, que tengan una cama y con sus sábanas, su colcha por el frío y una mesa donde comer, este es necesario, un refrigerador. Eso podemos, sí, estos son los elementos necesarios que debe contener una vivienda. Y otro punto importante que hay que considerar en la vivienda, la persona que se queda con los hijos tiene que quedarse con la vivienda conyugal. Y la persona que no tiene, que no se va a quedar con los hijos, se tiene que retirar y dejar esa casa por los hijos. A veces por común acuerdo, sí, es al revés. Eso es válido. Si llegan a un acuerdo, el juez y acepta, los abogados tenemos que hacer lo que dicen nuestros clientes, pero el juez acepta el acuerdo entre las parejas. Y se va la persona con los hijos y en la casa se queda la persona. Si llega a este acuerdo, entonces la persona que no se queda con los hijos, pero se queda con la casa, la pensión va a ser más alta. Porque el niño necesita una vivienda. O sea, hay mucho que considerar allí. Siguiente punto, sí, es la capacidad económica del obligado. Eso es muy importante. Y esta capacidad económica, y no podemos pedirle a la pareja las perlas de la Virgen para que nos paguen lo que no podía pagarnos cuando vivíamos juntos. Y de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a sus ingresos, y eso es lo que tenemos que considerar. Pero ¿cómo es eso?
Estos ingresos no solamente se consideran el salario, y hay que considerar el salario, compañero, y hay personas que tienen prestaciones, entonces fácil y decirle al juez, pues tiene prestaciones, entonces podemos llegar a través del seguro, podemos llegar a través de Infonavit para ver sus deducciones y cuánto es lo que le podemos quitar. Pero aquellas personas que trabajan más, no cuentan con un ingreso ilegal o no cuentan con prestaciones, entonces no hay manera de saber y cuánto podemos quitarle. Y a veces hasta sale más caro demandar a la pareja y que llegar a un acuerdo. Porque aunque demandemos, me han tocado y dice, ¿sabes cuánto gana? No, no sé. Entonces, ¿qué le vamos a demandar? ¿Sabes dónde trabaja? No, no sé dónde trabaja. A veces dice, sí, es taquero. Ok, ¿sabes cuánto es lo que gana al menos para llegar ahí? Llegarle por ahí es muy difícil comprobarle sus ingresos. Entonces, para poderle llegar a sus ingresos, si no está dado de alta en Hacienda, si no paga impuestos, no paga Infonavit, no paga seguro social, entonces, ¿cómo comprobamos cuánto gana para poderle quitar esa pensión? Y es muy difícil, hay que considerar eso, porque el juez o la juez y nos van a pedir pruebas. Compruébame cuánto gana para saber cuánto quitarle. Hay que saber eso, hay que comprobar sus ingresos, porque a veces puede tener ingresos de 5,000 pesos, a veces puede tener ingresos de 1,000 pesos a la quincena. Como varían los ingresos, entonces la aportación a la pensión también va a variar y va a disminuir. Y a veces hasta dejan de pagar, pero no hay manera de demandarlo, no hay manera de comprobar, porque ¿dónde? ¿Sí? Eso en cuestiones de sueldo. Otra cosa, si esa persona tiene un negocio, entonces, o tiene bonos, y a bonos me refiero cuando están aportando a la bolsa de valores, hay maneras de comprobar, son otros ingresos, por ahí podemos llegar. Y en esto, como son las rentas, ¿sí? Que tienen casas de renta, locales en renta, con eso podemos llegar también. Y hay muchas otras maneras de donde sacan este dinero, tenemos que saberlo comprobar. Tenemos que saber, ok, cómo agarramos estas pruebas para poder quitar también de allí. Siguiente, también en esa capacidad económica del obligado, hay que considerar que el obligado, y sobre todo aquellas personas que están en este elemento, y también tienen el derecho y la obligación de comprobar sus ingresos. Ok, gano tanto, pero tengo otra familia, estoy pagando renta, ¿por qué no? O sea, tengo otros hijos y, o sea, hay que comprobar estos gastos. Porque sí, o sea, o estoy pagando luz, estoy manteniendo a mi mamá, estoy manteniendo a mi abuelito porque estoy viviendo con ella. Entonces se debe de comprobar estos gastos extras, ¿sí? El obligado o la obligada, para que demostrarle al juez, sí, gano tanto, pero también tengo estos gastos. Y el juez va a ver, ok, no le podemos quitar tanto porque también tiene obligaciones, también tiene derecho a subsistir. Otro punto que tenemos al siguiente punto es el nivel de vida previo del menor. ¿A qué se refiere el nivel de vida previo del menor? Y si cuando estaban en familia vivía muy, muy bien económicamente, estaba en colegio, y, o sea, estaba todo muy bien con el menor, pero a la hora del divorcio todo se viene abajo. Sí, el niño ya, o el niño, la niña ya no está en un colegio, ya tiene que ir a una escuela pública, esto le está afectando a su nivel de vida y hay que comprobarlo al juez. Dice, mire juez, aquí está la boleta, la hoja del colegio, o sea, está bajando. Esto le está afectando psicológicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el juez? Ok, tiene razón y obliga
y al deudor, ¿sabes qué? Le tienes que reparar esta vida al menor, porque le está afectando psicológicamente. Entonces tiene que regresar al colegio, tiene que regresar, o sea, a este nivel lo más parecido posible y para no afectar tanto la psicología o la vida del menor. Y a eso se refiere, por eso hay que buscar ambas partes y las pruebas necesarias. Siguiente punto, la proporcionalidad. ¿A qué se refiere la proporcionalidad? La proporcionalidad es más que nada, ¿sí?, en proporción a mis ingresos y cuánto me puedes quitar o cuánto puedo dar. ¿Por qué es eso? Ha habido casos, ¿sí?, que esta proporción y es increíble y eso es, no sé qué lo que pasa, porque se me han llegado a personas, a los deudores, que me llegan con su talón de cheque o su estado de ingresos y les deja, es increíble, te quedan con 100 pesos a la quincena. Y dice, caray, 100 pesos, o sea, no puede vivir ni un día. Y son 15 días, y de todo lo que le quitaron nada más te queda con 100 pesos. Entonces ahí es cuando entramos los abogados, ¿sí?, a poner un amparo, ¿sí?, porque el deudor tiene derecho a comer. El deudor tiene derecho a tener una casa, a pagar luz, agua, teléfono o celular, gas. Todo eso es necesario para tener una vida digna, igual que el menor. Sí, también lo tiene el deudor. Si el deudor no tiene esta vida, ¿cómo va a poder mantener un hijo? Y por eso es proporción. Y si cuidamos al deudor, si el deudor se cuida, entonces va a solventar al menor o a los menores para que también tengan una vida digna dentro de lo que cabe y ambos podamos subsistir. Pero llegar a un extremo de dejar a los deudores con 100 pesos a la quincena es muy difícil. Entonces, cuidado a ambas partes. ¿Y por qué llega a suceder eso? Porque no presentaron pruebas. Las pruebas son necesarias, indispensables para exigir. Ambas partes tenemos derechos, sí, y también ambas partes tenemos obligación. Entonces hay un respeto, sí, para poder, más que nada, este respeto es por el bienestar del menor. Ahora, siguiente, evidencias y pruebas. Aquí está. ¿A qué se refiere con evidencias y pruebas? En un juicio, ¿sí?, de pensión de alimentos hay que presentar pruebas de ingresos y gastos, de todo. Y, ¿por qué no? Hay que pedir, no es lo mismo, porque hay jueces que sí aceptan notas de gasto, pero hay jueces que no. Los jueces piden factura. ¿Por qué se piden factura? También los abogados pedimos factura, porque la factura es difícil de falsificarla o imposible de falsificarla. Es más fácil falsificar una nota de gasto que una factura. Entonces, en ese caso, hay ciertos jueces que no aceptan notas y por eso pedimos los comprobantes de gasto también hay que saber de cuáles, porque unos sí se falsifican y otros no, y tenemos que estar al cuidado de eso para ambas partes. Por ejemplo, los ingresos de un estado bancario y que tiene que estar al nombre de la persona, ya sea del acreedor o del deudor. El acreedor puede ser, en este caso, como es menor de edad, no puede recibir dinero, entonces te lo pasan a la persona que está al cuidado del menor, ya sea padre o madre o tutor. ¿Sí? Entonces ahí llega el dinero. O también, ¿sí?, ¿por qué no? Han habido casos que la aportación de la pensión no llega ni a la pareja, ¿sí?, ni el tutor, llega directamente al juzgado. Entonces el juzgado es el que se está recibiendo la pensión y el juzgado transfiere ese dinero a la persona que está al cuidado de los niños. ¿Por qué pasa eso? Muchas cosas. Uno, por acuerdo. Dos,
sí, porque así lo decidió el juez por el problema que había entre los cónyuges, para no ver más problemas, llega al juzgado sí, el ingreso. Déjenme, voy a ver el ensayo, ¿eh? ¿Saben cómo? Entonces, y otra de las pruebas, sí, es incluso, por ejemplo, eso es muy importante, el pago de renta. Si la persona que se queda con el niño o el deudor está pagando renta, sí, hay que comprobar que precisamente se está pagando renta. O sea, todo lo que podamos comprobar, y hay que tenerlo como evidencia. Sugerencia, ¿qué pasa con las personas sí, que están aportando sí, el dinero a la cuenta de la pareja? Si se fijan que cuando hacemos un ingreso sale el voucher, pero a las 2 semanas o 3 semanas se borra. Entonces ya no hay manera de comprobar. Entonces lo que pedimos los abogados, cuando tengas tanta cantidad de ingresos, empieza a sacarles copia. ¿Sí? Sacarles copia a esos vouchers y consérvalos en un lugar en el que se pueda conservar la tinta, porque se borra, entonces va a ser difícil la aportación. Si es que yo sí aporté, di tal fecha, y dice, no viene, yo no recibí nada, es un problema que hay entre las parejas. Entonces le decimos, oye, ¿dónde están tus aportaciones? ¿Dónde lo metiste el dinero? ¿Dónde está el voucher? Dice, aquí está y no se ve nada. Dice, que esto no se va a tomar como prueba. Por eso cuando hagas la aportación, sácale copia y guárdalo, más vale. Así dure 5 o 6 años, sí, porque siempre va a haber un problema en la que no aparece, no ingresó el dinero. Sí, aquí está la prueba. Y ambos, lo que sabemos que se puede borrar, hay que sacarles copia y poderlos guardar. Esto es en cuanto a evidencias y pruebas, todo lo que podamos, sí. Y si es posible, fotos, también fotografías, todo lo que, grabaciones también pueden contar como evidencia, ¿sí? Las grabaciones, ya todo grabamos, ¿sí? Por celular, por video, llamadas, todo se considera como prueba, ¿sí? Para el respaldo de una demanda o futuras demandas. Y acuerdos previos. ¿A qué se refiere con los acuerdos previos? Eso lo vamos a ver en qué parte entran los acuerdos previos. Hay parejas que llegan a un acuerdo ¿sí? Antes de llegar a un juicio. Se hacen ¿sí? un escrito y ambas partes lo firman y eso lo presentamos ante el juez y el juez los manda a llamar y que dice, ok, hay un acuerdo, el juez y respeta el acuerdo entre las parejas. Y es agiliza la demanda para estar ya lo que es en la pensión alimenticia. Y eso es muy bueno, ¿sí? Los acuerdos son muy buenos y gastan menos y más rápido y la demanda y es mucho mejor para los menores de edad. Y, siguiente, por favor. Proceso para solicitar una pensión alimenticia. Ok, veamos. En este proceso, primero, ¿quién puede solicitar la pensión? Y los padres pueden solicitar la pensión y los tutores. Y no, porque a veces no son los padres los que están al pendiente de los niños, a veces son los abuelos, a veces son los tíos, ¿sí? A veces son los padrinos. Sí, ellos también, siempre y cuando tengan un comprobante de tutor y notariado de que ellos son los responsables del menor para pedir la pensión. ¿Y a través de qué? A través de los representantes legales. En este caso, a través de los abogados. Ahora, siguiente, por favor, Diana. Ok, ¿cuáles son los requisitos para solicitar una pensión alimenticia? 1. Vinculación jurídica. ¿A qué se refiere con la vinculación jurídica? La vinculación jurídica se refiere al parentesco. Aguas con este punto.
Y el parentesco, obvio, a través de pues, la prueba de ADN para comprobar que ese es el papá o sobre todo el papá, ¿no? Y porque a veces no es mi hijo, pues hay que entablar eso y decir si es tu hijo. 2, ¿qué pasa con los padres adoptivos? Esto es un punto muy importante que tenemos que considerar. ¿Sí? De que, ok, yo le doy mi apellido al menor y pasa el tiempo, se divorcian y le piden la pensión a la persona y el papá llega y dice, es que no es mi hijo y me está pidiendo la pensión y dice, sí, pero le dices tu apellido. Legalmente eres tu padre. ¿Sí? ¿Hay marcha atrás? Sí, sí hay marcha atrás. Va a durar mucho, pero sí hay. ¿Sí? Para quitarle ese derecho. A veces se puede, a veces no, todo depende de las pruebas que tengamos, ¿sí? Para que quitarle el apellido al menor, pero hay que considerar como ahorita, y del 2011 para acá, se le ha dado muchos derechos a los menores para protegerlos, ¿sí? En cuestiones psicológicas sobre todo, y entonces si vemos que eso va a dañar al menor, ¿sí? No se da pie a quitarle el apellido. Por eso sí hay que tener en cuenta esto. Y si piensas dar el apellido a un menor, piensa las consecuencias. Si llegan a un divorcio o llega a una separación y se pide la pensión, ¿lo dará? Sí, no solamente se trata de darle mi apellido y ya, no, conlleva muchos derechos, conlleva muchas obligaciones. Y más si ya no estamos en pareja. ¿Sí? Porque legalmente, aunque genéticamente no eres tu padre, pero sí legalmente, entonces te obliga a pagar la pensión. Porque accediste a eso. ¿Sí? Otro punto de vinculación jurídica es el matrimonio o el concubinato. Y cualquiera de los dos. ¿Sí? En esos dos puntos sí se refiere a la vinculación jurídica. Y aquellos, a las muchachas que son madres solteras quieren pedir, pero es que va a decir que no con la prueba de ADN. Y si resulta positivo, no se preocupen, quien va a pagar el estudio es el hombre porque negó el reconocimiento del menor. Y si salió negativo, en el caso de que precisamente él no era el papá, entonces nosotros pagamos, ¿sí? El estudio de ADN. Entonces, el pago de ese estudio, ¿sí? Dependiendo del veredicto. ¿Qué pasa ahí? Desde el momento de la fecundación, o sea, estoy embarazada y le diste a conocer a tu pareja, estoy embarazada y se desobligó, junta las facturas, ¿sí? Los gastos médicos, todo junta. Ya cuando nazca el bebé, ahora sí entablar la demanda de todos los gastos. Más adelante vamos a ver cómo es eso. Siguiente punto, necesidad de alimento. Y este requisito para solicitar la demanda es la necesidad de alimento. ¿Cómo es eso, la necesidad de alimento? Si el niño necesita comer, el niño necesita ropa, el niño necesita estudios, aquí está, tiene tantos años, por lo tanto necesita. Yo, y ya sea yo mamá, yo papá, dice mis ingresos no son lo suficiente para que el niño sí tenga la capacidad, tenga una vida digna y pueda seguir y pueda vivir sano tanto física como psicológicamente. Entonces, la manera en que podemos comprobar ¿sí? esta necesidad. Y otro punto de esta necesidad ¿sí? es la condición de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere con la condición de que el niño es vulnerable? ¿Sí? Se refiere que para sostenerse tiene una discapacidad física o mental, es vulnerable. ¿Sí? En ese caso no puede sobrevivir por sí solo, necesita atención especializada.
Este es un punto muy importante en cuestiones de vulnerabilidad. Y si ese niño, este hijo ya tiene 25 años, pero es vulnerable, ¿sí? Ahí no entra el punto, ahí vamos a seguir manteniendo a ese menor hasta que fallezca. ¿Por qué? Porque es vulnerable, porque tiene una discapacidad, que no puede sobrevivir, no puede mantenerse, no puede trabajar para solventarse económicamente. Entonces a nosotros los padres y los deudores se nos obliga de por vida de ese a mantenerlo. Y hay que comprobar esa vulnerabilidad. Y a veces puede que nazcan o se desarrolle conforme van creciendo, ¿sí? Por un accidente, por lo que sea, ¿sí? Es cuestión de comprobarlo. Siguiente punto es la residencia habitual del menor. ¿A qué se refiere la residencia habitual del menor? Si digamos que el niño, como usted tocó en los temas anteriores, y que el niño o la niña tiene una casa, por ejemplo, en donde vivía, cuando vivía en familia, el niño tenía su habitación solito o solita, ¿sí? Tenía su espacio para jugar, tenía todo bien, pero a raíz de que se fracturó la familia, entonces el niño no tiene dónde dormir. Entonces hay que comprobar, o sea, la residencia, el niño necesita vivir bien, necesita su camita al menos, y hay que comprobarlo. Y en este punto también, en unos estados, no en todos, sí solicitan que cuando se va a entablar la demanda, si la dirección del demandado sea donde vive el menor o la menor. ¿Sí? Siguiente punto, sí, documentos necesarios para la demanda. Ok, uno es el punto, por ejemplo, el acta de nacimiento del menor o de los menores. ¿Sí? Otro es la identificación oficial, ¿sí? Del demandado, del demandante de ambas partes, y piden el INE, y por ambas partes. En este caso también se piden las pruebas de ingresos y de gastos, se vuelve a repetir, ¿sí? En este caso de que los que vamos a demandar tenemos que comprobar todo esto. Hasta aquí, bueno, las dudas son al final. Entonces, estos documentos los tenemos que juntar, no hay que esperar. ¿Sí? Me han tocado clientes que han tenido documentos que nada más tengo la de este mes, pero en los 5 años de vida del menor no junto nada y quiere pelear los 5 años. ¿Cómo los comprobamos? Podemos comprobar, pero no la cantidad exacta, ¿sí? O sea, los gastos, o sea, por ejemplo, los gastos médicos, si es el seguro social, comprobar el nacimiento, todo, y ahí usar una paridad, un equivalente, pero no va a ser algo exacto. Por eso desde ahorita, sí, los que los que están embarazadas y necesitan eso, desde ahorita hay que juntar esos comprobantes. Siguiente, por favor, Diana. ¿Cómo solicitar una pensión alimenticia? Aquí está. Primer punto. ¿Sí? Presentar una demanda. Y en este caso, ¿sí? Al presentar la demanda, y es cuando nosotros vamos a entregar, ¿sí? Nuestras primeras pruebas. Aquí están las pruebas de mi demanda. Y que mi hijo, mi hija, está, lo que vimos en los requisitos, es vulnerable, y necesita esto, necesita todas las cuestiones económicas, de salud, de vivienda, de vestir, tener todos esos comprobantes en nuestra demanda. Esta demanda, si el escrito, si no hay un acuerdo entre las partes, entonces lo que hace el abogado es hacer el escrito con los datos generales del demandante y los datos del menor,
el hijo, la hija, y ahí vamos a poner todos los fundamentos y todo lo que necesitamos que el juez sepa para abrir la demanda. ¿Qué pasa cuando ya entregamos la demanda? Y aquí el siguiente punto es notificar al obligado y el juez lo que hace, recibe la demanda, lo estudia y dice sí procede, sí vamos a abrir un expediente y contesta el juez y una de las contestaciones se lo llega al demandado y otra de las contestaciones, en este caso, se le avisa al obligado, a la dirección. Algo que tenemos que tener las personas que van a demandar, tienen que tener la dirección exacta donde vive el obligado. Es que quiero demandarlo, pero no sé dónde vive. Entonces dice, ¿y cómo lo vamos a demandar si no sabemos la dirección? Pero con sus papás. O sea, podemos llevarlo con sus papás, les pueden avisar, pero no siempre es un camino viable, no siempre procede, no siempre funciona. Porque precisamente no vive allí. Entonces, ¿qué pasa? Los padres que no vive allí, te desecha la demanda. ¿A qué se refiere? Se desecha, se va para atrás y te dicen a ti, demandante, ¿sabes qué? Nos encontró al demandado, nos encontró al obligado, por lo tanto, se cierra la demanda, se cierra el expediente, ya no procede porque no hay dónde llegar con él. Entonces, sí es necesario dar con la dirección correcta del obligado. Aguas. Y aquellos que son los obligados también tengan cuidado, o obligadas también, que viven con mamá, que viven con papá o no sé, con alguien, y resulta que se les va a embargar por cuestiones de alimentos. Pero lo que pasa que la casa de la mamá, vamos a suponer, y todo lo que hay en la casa es de la mamá y no es del obligado, pero como el obligado dijo que ahí vivía, se le va a embargar todo. Todo se le embarga, porque él dijo, sí, aquí vivo. Entonces se ha llegado, aunque no lo crean, es triste, pero se ha llegado a embargar e incluso hasta se ha llegado hasta quitar la casa de los padres. Por esa razón. Y todo porque el obligado dijo, sí, aquí vivo. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede hacer eso? Ese también es otra cosa. Por ejemplo, si el obligado o la obligada vive con la mamá y el papá, dice, chum, van a llegar aquí a notificarme, ¿y cómo puedo comprobar que la casa de mi papá, el nombre de la casa tiene que estar de la mamá o del papá? Porque a veces cuando hacen testamento ya está el nombre del hijo y por esta razón se le embarga la casa, porque ya está el nombre del hijo de la hija. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dos, y por ejemplo que la televisión de 30 pulgadas que lo acaba de comprar y mi mamá y se lo llevan por el embargo, ¿cómo puede comprobar mi mamá que de ella tiene que tener la factura de la compra y la factura tiene que estar a nombre de la mamá? Lo mismo con el comedor, lo mismo con la recámara, lo mismo con el celular, todo. Sí, tiene que estar a nombre de la mamá o de la dueña de la casa para cuando lleguen a embargar pueda decir el obligado o la obligada o el demandado o demandada. Sí, o sea, pero lo que hay aquí no es mío. Compruébame, aquí están las facturas. ¿Y qué pasa? Que usted ve la factura, no, pues sí, no está a nombre del obligado, tampoco, sí es cierto, no podemos demandar. La única manera de no embargar nada. Pero si no hay esas facturas y que comprueben que yo no soy la dueña o yo no soy el dueño, se embarga. Y por eso cuidado, ¿sí?, con las pruebas. Y siguiente punto, ¿sí?, después de que se notifica al obligado, se abre una audiencia. Y en esta audiencia se habla a las partes, ¿sí?, para que presenten, en este caso, más pruebas. En este caso, el juez
y recibe pruebas, el juez empieza a preguntar, ok, necesito más de esto, necesito. El juez va a pedir qué es lo que más necesita para poder decidir. Entonces, los abogados empezamos a decir, no, pues sí, eso lo vamos a entregar te abre otra audiencia por las peticiones que hizo el juez. Pero si el juez no hizo peticiones y está escuchando porque hay un buen acuerdo entre las partes, ahí es cuando se ve el acuerdo de las partes, cuando nosotros los abogados le decimos al juez, las partes llegaron a un acuerdo, aquí está el acuerdo. El juez lo ve y les pregunta tanto a papá como a mamá, ok, ¿está de acuerdo con esto? Sí. ¿Está de acuerdo con esto? Sí. Ok, apruebo el acuerdo, se cierra la audiencia y nos vamos a la resolución, que es dentro de varios días. Pero si dicen, uno dice, sí estoy de acuerdo, pero la contraparte dice, no, yo no estoy de acuerdo. Ok, ¿en qué no está de acuerdo? Ahí ya empieza a reformular, ¿sí?, la persona en lo que no está de acuerdo con lo que firmó. Entonces, ¿qué pasa? Ok, te va para atrás el acuerdo y se abre otra audiencia para que lleguen a otro acuerdo. Más que nada, ¿sí?, en esta audiencia es para escuchar a ambas partes. Hay momentos, ¿sí?, que en este punto se habla a los menores para poderlos escuchar, porque ya tienen derecho a opinar. ¿Lo de aquí? Entonces, ahí es cuando ya, ok, el juez y los abogados, el Ministerio Público o los tutores legales y empiezan a preguntar al menor, y para ver qué es lo que está pasando con esta audiencia, ¿sí?, de la pensión alimenticia. Si estás comiendo bien, si estás viviendo bien, ¿sí?, porque hay, ¿sí?, confrontaciones entre las partes, tristemente. ¿Sí? Se afectan entre las parejas y no se fijan el daño que se hacen a los menores. Y a tal grado que este es otra plática que le llamamos alienación parental, ¿sí? Es cuando orillan a los menores a decir o a atestiguar cosas que no son ciertas. Y esto es un delito penal. Alienar al menor en contra de la pareja, ¿sí?, es un delito penal. Y aquí es cuando se empieza a ver eso, pero aquí no se va a tocar porque ahorita se toca lo que es la pensión. Y ahí es cuando al testiguar el menor, ¿sí?, para ver qué también vive, qué necesidades tiene, cómo está la relación. Es increíble, pero sí hemos escuchado a niños desde 4 o 5 años hasta adolescentes, hasta los 15, 16 años, para escuchar su testimonio, para verificar las pruebas que están presentando los progenitores. Y por eso esta audiencia, este juicio de pensión, puede llevar desde 2, 3 meses hasta 5 años, 8 años. ¿Sí? Ya todo depende, ¿sí?, del acuerdo que hay entre las partes. Hay que tener cuidado si eso es entre nosotros o realmente nos interesa el bienestar del menor. Y porque no solamente se refiere a las cuestiones económicas, la pensión alimenticia, si se fijan, acarrea todo. Psicológicamente ya se está entrando aquí también, psicológicamente está bien el menor o la menor. Y entonces, en el tercer punto, cuando ya se reúne y se presentan todas las pruebas y ya las necesarias, sí, puede ser varias audiencias o una nada más o 2 nada más. Y al siguiente punto, sí, es la resolución judicial. ¿A qué se refiere la resolución judicial? Se refiere a la decisión del juez. Si ve que las partes no llegaron a un acuerdo y la audiencia se alargó varios meses, varios años, entonces el juez dice, ya, hasta aquí. Da su veredicto final conforme a las pruebas, ¿sí?, que le presentaron al juez, y va a tomar la decisión, ¿sí?, que beneficie sobre todo al menor. Y en ese caso, le va a considerar el mayor beneficio al menor.
no se va a considerar el beneficio del obligado. ¿Y por qué no? Por las pruebas. Se puede basar en las pruebas que presentó para también no perjudicarlo tanto. Y en este caso, y pondera el juez y para tomar la mejor decisión. En este punto, nos vamos, ¿qué pasa cuando da una resolución final? Y en estas condiciones puede pasar dos cosas. Cuando da esta decisión final el juez y lo presenta, ¿sí? Les manda la notificación, les manda el aviso, les manda el oficio a ambas partes, y a los padres, a los progenitores, y les da 3 días para contestar. Esta es mi decisión final. Entonces, ¿qué pasa? Uno, el punto 5, cumplimiento y modificación, o modificación. Cumples con lo que tú obligado, tú obligada, cumples con la decisión del juez o modificas, perdón, la decisión del juez. ¿Cómo que lo modifico? Ahí puedes apelar, ahí puedes decir, no estoy de acuerdo. ¿Sí? O no me está afectando porque mi ingreso es este, puedes volver a apelar, o vuelve a abrir. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, se abre otro pequeño juicio dentro de este y le llamamos incidente, ¿sí? Para modificar la decisión del juez. Pero todo está a base de pruebas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, Diana, por favor? ¿Qué pasa, sí, en este caso, cuando el juez, sí, aquí dice, cuando el juez ya dio su resolución, sí, cuando el juez ya dio su veredicto final y no decidimos cambiar, ¿sí? No decidimos modificarlo, sino que aceptamos el cumplimiento, pero lo incumplimos? Y aquí es lo que pasa. Y cuando incumplimos, sí, se hace una ejecución forzosa de la sentencia. ¿Cómo es esto? Yo demandante y yo acreedor y vuelvo a meter una demanda diciéndole al juez, oye, no ha cumplido, y ya pasó el mes y no ha aportado nada. Entonces, y eso es lo que pasa. Tiene una ejecución forzosa de la sentencia. Cuando no funciona, pasa a la siguiente medida y lo que es una denuncia penal. El juez dice, ok, no vino, no dijo por qué incumplió, ok, manda un escrito a Fiscalía, al Ministerio Público, una orden de detención penal. Sí, pero ese es ya extremo. Primero nos vamos al primer punto, que es una ejecución forzosa de sentencia. Pero ¿cómo es esta ejecución forzosa? Sí, es en base al incumplimiento, se le obliga al deudor que cumple de esta manera. 1, embargo salarial. El que le dije de un principio, si esa persona cuenta con una prestación social, con prestaciones, es fácil embargar el salario. Ya no nos vamos a dirigir al obligado, sino nos vamos con la empresa donde trabaja. ¿Sabes qué? Con una orden judicial, o sea, la orden judicial es una orden del juez que le dice a la empresa, ¿sabes qué? En el sueldo de fulanito o fulanita de tal, le tienes que embargar tanto por ciento de su sueldo y este porcentaje lo mandas a esta cuenta. Ahora sí. Así directo, llega, ¿sí? Se le pide la orden a la empresa y se le manda una notificación al obligado diciéndole cómo incumpliste y con tu palabra, porque dijiste que sí ibas a depositar, más no depositaste, no hiciste una aclaración, no hiciste una modificación, por tanto, di la orden de que te embargaran tu sueldo. Ya no hay nada que hacer. No, voy a apelar, ya no hay manera de apelar, porque ya llegó la orden. Y tienes que esperar
algunos años, mientras que eres el menor, y o te vas al amparo, ¿sí? Pero en esta demanda, en este juicio, ya el sueldo va directamente del embargo a la cuenta de la mamá o del papá o del juez. El segundo punto, sí, cuando no hay manera de embargar los sueldos porque no tiene prestaciones, pero tiene negocios, entonces se suspende la licencia. ¿Sí? Te manda una orden a Hacienda, ¿sabes qué? Suspéndele, cancélale, ¿sí? Por falta de cumplimiento. Y otro punto, sí, son las multas y sanciones. Y estas multas, por ejemplo, son ya va a ser un poco más difícil comprobarlo, un poco más difícil hacerlo, pero sí lo hace. Cuando lo hace para dar marcha atrás está más difícil. Y en cuestiones, por ejemplo, de renta, y que tiene casitas en renta, o tiene otros ingresos como los bonos, y los bonos en los bancos. Entonces, a través de esos bancos, el juez va a mandar notificaciones para congelarle, y si quieres, la manera de descongelar es a través del juez, pero ya va a haber una multa, ya va a haber una sanción para poderle descongelar estas cuentas bancarias. Y por último, cuando no hay nada de eso, es encarcelamiento. Entonces, el encarcelamiento, sí, la privación de la libertad, entonces como ya es penal, entonces ya sería otro juicio, ahora un juicio penal, ya no es familiar, para ver cómo funciona eso, cómo no evitar, sino suspender la privación de la libertad, y primero hay que cumplir con todos los anteriores. Y la verdad, estas sanciones, estas multas, estas suspensiones, estos embargos van en aumento, ¿sí? Y han habido incluso, tristemente, están en la cárcel, y la manera de salir de la cárcel tienen que pagar hasta 3 millones de pesos. ¿De dónde? Si yo ganaba, digamos, 12,000 pesos mensuales para pagar tanto. Sí, y eso es lo que pasa. Y por no hacer o no contestar correctamente una demanda, o dar, ay, ahorita va a pasar la demanda, ahorita va a pasar, y ese de ahorita y ahorita va un aumento. Y estas sanciones, estas multas que llegan a es increíble que llegan a este grado. ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Sí? O sea, no hay que echar en saco roto, sí, las demandas. Si nos llega una demanda, la verdad hay que contestarle. La privación de la libertad, dice, no es para reírnos, no es para, esto nunca va a pasar, sí pasa. Y es muy difícil, no es imposible, pero sí es difícil, muy costoso, muy costoso, y este proceso judicial, el penal. Y más cuando son cuestiones de pensión alimenticia. Sí, porque hay que llegar con un acuerdo con los familiares, el otorgamiento de perdón, está muy difícil. Sí, o sea, y sobre todo costoso. Y nos pasamos a la siguiente, por favor, Diana. Ok, nos vamos a las preguntas más frecuentes. Y que va a haber, el primero, que son las pensiones alimenticias retroactivas. Las siguientes son las modificaciones del monto de la pensión, y el obligado cuando se encuentra en otro país. Y nos pasamos a la siguiente, por favor, Diana. Ok. La pensión alimenticia retroactiva. ¿Puedo solicitar una pensión alimenticia retroactiva? Sí. ¿A qué se refiere la pensión retroactiva? ¿Que se va juntando la deuda, juntando, y pasa el tiempo? Sí. Sí, porque sí es interesante. Por eso aquellos que dicen, nunca pasa, nunca me va a pedir la pensión, no hago caso. Sí. Aún cuando el hijo haya cumplido 18 años, el hijo
tiene el derecho de pedir la pensión retroactiva para el deudor, ya sea mamá o papá o ambos. ¿Sí? El menor, cuando ya tiene derecho a denunciar a sus progenitores a partir de, si tiene su tutor, ¿sí? Pues que puede ser tutor, abuelo o abuelita, o puede ser un tutor legal que lo proporcione el juez para poder tener derecho a este juicio, y desde los 13, 15 años en adelante. Y puede obligar a los progenitores a su pensión alimenticia, a los dos, si se desobligaron de ella. Y por eso hay que tener cuidado de hacerle eso a nuestros hijos. Entonces, sí es posible solicitar la pensión alimenticia retroactiva desde el momento en que se tiene conocimiento del menor. Como le dije desde un principio, si está el caso de las chicas que están embarazadas y les avisaron a su pareja, no, desde ahí tuvo conocimiento. Entonces, desde ahí ella empieza a generar la pensión. Por eso, aguas a ambas partes. Y siguiente, por favor, Diana. Sí, la modificación del monto, y aquí pregunta, ¿se puede modificar el monto de la pensión alimenticia? Claro que sí. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Si vieron, si recuerdan, cuando vimos el proceso, ¿sí? De cómo hacer la demanda, y cuando dice cuando el juez manda la resolución o modificación, puede ser en este momento o puede ser años después. ¿Sí? ¿Cómo que años después? Por ejemplo, le estoy dando la pensión, ¿sí? A mi hijo o a mi hija, y desde que tiene, digamos, 5, 8 años, y ya ahorita tiene 18 años y ya no está estudiando, está trabajando. Entonces, desde ahí pido modificación de pensión. Y le digo al juez, dice, oiga, juez, mi hijo o mi hija ya tiene 18 años, está estudiando, aquí están las pruebas, y por tanto solicito que quitarle la pensión o bajarle la pensión. O puede ser también cuando tenga 13 años, bajarle la pensión, y eso es una de las cosas que puede suceder. ¿Sí? En esto, veamos. En esta es a grandes pasos, pero hay 3 maneras de modificar la pensión. La primera, ¿sí? Es aumentar la pensión. Modificación, en este caso la demandante o el acreedor o el acreedor, si le pide al juez, necesito modificar la pensión, necesito que te aumente la pensión porque mi hija o mi hijo entró a la prepa. Entre más y aumente, entre más y suba de grado y va cambiando. Sí, Diana, ¿puede pasar a la siguiente, por favor? La siguiente. No, entonces regrésese, por favor, regrésese. Sí, perdón. Sí, hay. Entonces, sí, es la manera, ¿sí? Más adelante vamos a especificar cómo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular ¿sí? La pensión? Digamos, ejemplo, ¿cómo es que trabajamos en los juzgados para detectar, o sea, para pedir el porcentaje lo decide el juez, pero está en base a este siguiente. Si el obligado o la obligada percibe 1,000 pesos quincenales, ¿sí? Pero le deducen sus impuestos y su seguridad social. Entonces, de 1,000 pesos, él recibe 800 pesos. A partir de esta cantidad, el juez determina el porcentaje
para quitarle al obligado y dárselo al menor, ¿sí? O dárselos a los que lo necesitan. O sea, a lo mejor no solamente es el menor, sino también es la cónyuge o el cónyuge. Y entonces el porcentaje se determina a partir después de la deducción. Y como dije, el juez lo determina conforme a las pruebas que presentamos de los ingresos y egresos. Y nos pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las causas para modificar la pensión? Aquí son 3, para incrementar, para disminuir y para cesar o quitar. ¿Sí? Incrementar, como les había dicho anteriormente, ¿sí? Es cuando el menor o la menor sube de grado estudiantil. 2, ¿sí? Cuando no suele suceder, pero sí ha habido casos en los que por cuestiones de salud, ¿sí? También necesita aumentar, ¿sí? El ingreso. Han habido, por ejemplo, enfermedades muy costosas, como el cáncer. Entonces se necesita y aumenta todo eso. Y accidentes en los que ya no hay una recuperación 100% saludable, también acarrea y es el momento para pedir un aumento, ¿sí? De la pensión alimenticia. Y para disminuir, ¿a qué se refiere? Esta disminución, por lo regular, siempre lo pide el obligado. Y como le dije, que el obligado lo pide cuando el menor ya cumplió la mayoría de edad, ya no quiso estudiar, ¿sí? O cuando el menor trabaja, ¿sí? O también, otro punto que se establece aquí, pide la disminución el obligado porque él tiene otras obligaciones más. ¿Cuáles serían en este caso si se volvió a casar, si tiene otra familia, tiene otros hijos, usted tiene más gastos, tiene otros hijos que alimentar? U otra cosa, por cuestiones de salud, si tuvo que dejar de trabajar o disminuyó su capacidad o una pérdida de empleo o muchas cosas que pueden suceder que disminuye su ingreso. En ese caso, el obligado o la obligada tiene que decirle al juez, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, o ¿sabes qué, juez? Ya no recibo la misma cantidad, me cambié de esto es lo que percibo, por lo tanto, pido que me baje la aportación de la pensión. Y aquí están mis pruebas, estos son mis gastos, este es mi ingreso. Han habido casos que les han quitado definitivamente la pensión porque lo que es el ingreso que tiene el deudor no es suficiente para solventar las dos familias. Y hay que estar al pendiente. Otro punto importante aquí en más bien en la cesación para cesar o quitar la pensión, y es lo mismo, y esto lo solicita el obligado cuando dice que ya es su hijo, ya cumplió la mayoría de edad, ya se recibió y todo, que es una cesación. 2, cuando el hijo muere o la hija muere, entonces solicita que ya no le quiten la pensión. Otro, si es cuando el obligado fallece, por tanto, si se tiene que solicitar al juez de que ya no hay necesidad porque ya falleció. Otro punto importante aquí que tenemos que considerar, sobre todo los que están aquí escuchando son hijos que reciben pensión, están a nivel universitario, tengan cuidado allí, porque sí está sucediendo mucho, me han buscado alumnos por esa cuestión de cuestiones legales. Es necesario que te informen. Les ha pasado a varios estudiantes que llegan sus progenitores y le dicen, oye, no estás, mira, nada más, es que como ya tengo otra familia, ya ves, ya tienes tus hermanos y tengo que mantener a tus hermanos, es muy complicado, les lavan el coco. Y le dicen, fírmame aquí, voy a decirle al juez que ya no estás estudiando, pero te voy a pagar la pensión. Te voy a seguir dando dinero, no, de eso no te preocupes, simplemente es muy molesto estar yendo al banco, es muy molesto. Y pues como de su papá o de su mamá, sí, no hay problema, firma.
Entonces, cuando ya ven que pasa el tiempo, el papá o la mamá ya no les dan para pagar sus estudios y entonces no hayan la manera de cómo pagar y están preocupados, ¿no? Y me llegan, oiga, maestra, me llegó estas hojas, no entiendo. Empecé a leer varias veces pasadas y le digo, ¿por qué firmó? Que mi papá me dijo que no había problema y jamás firme. Jamás firmen algo. Si no conoce lo que está firmando, no firme. Es que es mi papá, es mi mamá. Tristemente, aunque están ellos, de lo que te hicieron. Y la verdad, o sea, se las ven duras en el estudio, unos dejan de estudiar y otros se meten a trabajar para poder pagar sus estudios, baja su rendimiento escolar. Y es triste jugar de esa manera. Entonces no hay manera de hacerlo. Le dije, lamentablemente, ¿por qué hasta este oficio, te notificaron, te avisaron, digamos, en mayo y ahorita julio me traes las hojas, ya no hay manera de revertir, por eso el juez te avisa. El juez te avisó y te dice, te doy 5 días para contestar. ¿Estás de acuerdo lo que dice tu papá o tu mamá? De que no necesitas el dinero, de que estás trabajando. Es ahí el problema. Y como nunca contestó, al no contestar una notificación, al no contestar una demanda, ¿sí? ¿Qué le estamos diciendo al juez? Sí, papá tiene razón, sí, mamá tiene razón. Y el juez da por hecho de que está de acuerdo con la demanda. Y es cuando es esta. Y pues algunos dicen, pues nos vamos al amparo. Y se pasaste mucho tiempo, es muy difícil, podría decir que es casi imposible y buscar una hoja en el pajar y de que pueda proceder un amparo. El amparo es muy caro, todo lo podemos hacer, es muy largo, rara vez pega. Así demos una buena demanda, demos un buen argumento, fundamentemos ¿sí? De que te engañó y todo, sí, pero tienes pruebas de que te engañó. Grabaste cuando te dijo tu papá, te voy a seguir pagando. No, ¿cómo comprobamos de que tu papá te engañó o tu mamá te engañó? Y hay que tener cuidado con eso, de firmar lo que no sabemos. En cuestiones legales no es cuestión de confiar. Y sí, los estudiantes se meten a trabajar porque tienen que ayudar a sostener la casa, ¿no? Porque pagan la renta. Y con lo que gana mamá o con lo que gana no es suficiente para pagar la renta, pagar el agua, la luz, los alimentos. A la familia dice, por eso me dicen, por eso estoy trabajando, para poder ayudar a la casa y con lo que me da mamá o con lo que me da papá, eso nada más lo gasto para la escuela. Pero necesito aportar a la casa porque no hay ingresos suficientes. Y es viable, o sea, se ve hasta en los zapatos del estudiante, en la ropa del estudiante que uno tiene ni para estrenar en 2, 3 años, en la misma ropa. Es muy complicado y más es muy complicado para los estudiantes que ya están estudiando la prepa y el bachillerato, sobre todo porque legalmente ¿sí? En la ley dice que hasta los 18 años, pero la jurisprudencia, que llamamos jurisprudencia, son los acuerdos que dan los ministros y magistrados y que también son conocidos como leyes y en eso nos basamos. Y en esta jurisprudencia, en este mismo, pues el magistrado tal dice que hasta que termine la carrera y hasta que termine la carrera. Y por eso que dijo el magistrado, ya el juez no da marcha atrás y siguen pagando la pensión. Pero hasta ahorita no ha habido una jurisprudencia que diga si el progenitor engaña al hijo mayor de edad que está estudiando, lo engaña de que va a suspender la pensión, pero le va a seguir pagando ya sin que el juez esté vigilándolo,
y no hay manera de decir si es engaño y se le va a sancionar al progenitor por engañarlo. No hay nada de eso para decirle al juez, mira, aquí está, lo engañaron, regresarle la pensión. Es muy difícil. Y por eso, cuando les lleguen las notificaciones a ambas partes, lean la parte, cuánto tiempo les dan para contestar. Algunos les dan 3 días, otros les dan 5 días. Y dependiendo del proceso en el que estemos. Porque cada proceso son diferentes días que tenemos para contestar. Por eso hay que tener cuidado en estos compañeros y jóvenes, señoras, señores, chicos, chicas, y hay que tener cuidado al firmar. Sí, porque la firma, como ya es mayor de edad, dicen, es que el expediente es conmigo. No, pero ya es mayor de edad, ya es con el hijo. Y aquí, siguiente punto, que es el procedimiento para solicitar la modificación. ¿A qué le llamamos el procedimiento? ¿Cómo podemos solicitar una modificación? Mediante incidente. ¿A qué le llamamos incidente? Son pequeños juicios dentro del expediente principal. El expediente principal, sí, hay dos. Una, si no hubo divorcio, y entonces la pensión alimenticia. Si hubo divorcio, porque por lo regular cuando hay un divorcio en este momento, sí entra también la pensión alimenticia dentro de ese expediente. ¿Sí? Entonces el expediente principal es el divorcio y el incidente es la pensión alimenticia. Y entonces, ya me divorcié, pasaron 10 años, guarden el expediente. El número del expediente lo tienen que guardar en caso de que haya una modificación de pensión. Sí, porque ahí se guardan las pruebas, ahí se guarda todo. Y a eso le llamamos incidente. Dentro del expediente principal, dentro del expediente principal, puede haber otro juicio. Entonces, si no hubo divorcio, pero sí hay una pensión alimenticia como expediente principal, hay que guardar el número del expediente principal. ¿Para qué? Para futuras modificaciones. Y esas futuras modificaciones son hasta los 24 años, desde que inició hasta los 24 años o 25, todo depende de la edad en la que termine de estudiar a nivel universitario el hijo o la hija. Y a eso... Que vino volada la Ingrid. Venga, chapata, entonces, y a eso le llamamos procedimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se establece esta modificación? A través de este incidente. ¿Sí? Abrimos el expediente principal y podemos decir, en el expediente principal hubo un acuerdo de que yo tenía que dar esta pensión, pero ya no puedo por esto, o al revés. Y necesito que la aumenten por esto, por el otro y por el otro. Y es a través de estos incidentes en la que podemos establecer modificación de pensión. Y siguiente diapositiva, Diana. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué sucede si el obligado residente reside en otro estado o país? Y pues aquí sí podemos ver que se puede pedir a las autoridades de la entidad federativa o del país en lo que haya un acuerdo internacional para poder congelar o poder, no congelar, sino también quitar parte de y generar una pensión, quitar parte de este dinero para que nos los dé a nosotros. Y en las entidades federales, siempre y cuando podamos comprobar que ahí trabaja. ¿Cómo lo podemos comprobar? Seguro social, el número de seguro social, número de Infonavit, o también, más que nada, el número de seguro social es más fácil, ¿sí? Pero a veces tienen homoclaves diferentes, por eso hay que estar con nombres, ¿sí? O a través de Hacienda, así que tenemos que estar pagando impuestos.
Y Hacienda es más fácil. Así cambias de seguro social, no puedes cambiar tu RFC. Y entonces todos estamos dados de alta en Hacienda y porque todos pagamos impuestos. O a través de finanzas, por los coches que podemos tener, ahí también hay maneras, ¿sí? A través de estas búsquedas los hace el juez, que también los hace a través, y no hay manera de encontrarlo ni por Hacienda, ni por seguro, ni por el seguro, lo podemos encontrar, buscar a través de la Comisión de Electricidad, ¿sí? Que es a nivel nacional. Y hay manera de rastrearlos, sí hay manera de rastrearlos muy lento, siempre y cuando sepamos cómo pedirlo para que el juez lo haga o lo siga buscando. Eso es dentro de las entidades federativas aquí en la República. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando es en el extranjero? Ahí está difícil. Sí, no es imposible, pero son muy pocas las personas que se van al extranjero y trabajan con su nombre real, con su número de pasaporte. Y muchos, es muy común cuando se van a Estados Unidos, pero trabajan con un seguro falso, un nombre falso. Entonces no hay manera de comprobar que mi marido o mi esposa realmente está trabajando ahí y gana sus miles de dólares, ¿sí? Pero ¿cómo sabes que esté? Y ahí está de alta él o ella. Si está de alta con el nombre verdadero, ya la hicimos. ¿Sí? Porque tenemos acuerdos, ¿sí? Con Estados Unidos, tenemos acuerdos con Canadá, tenemos acuerdos con España, tenemos acuerdos con Francia, tenemos acuerdos con Italia y tenemos acuerdos con los países del sur y de Centroamérica también. Entonces sí, pero siempre y cuando nosotros estemos seguros de que están trabajando con tu nombre verdadero y con tu número de pasaporte para poderlo rastrear. Entonces ahí sí podemos pedir, ¿sí? que está trabajando desde empresa, yo México te pido a ti Estados Unidos que tu empresa le quite tanto dinero porque aquí tiene hijos que mantener. Y esa es la manera de hacerlo. Pero rastrearlos es costoso, es difícil, más no imposible. Nos podemos pasar a la siguiente, Diana, por favor. Bueno, aquí es donde voy a explicar cuál es la dinámica de las preguntas y respuestas. En el chat que tenemos van a poner la palabra yo para que en base a eso al primero que ponga yo, o sea, va a ser la primera persona que haga preguntas. Es importante que no hagan comentarios, o sea, es decir, que dejemos nuestra experiencia así, yo me pasó esto, o sea, sino aprovechemos el tiempo para las preguntas para que pues Maite no las pueda contestar. Ahora, por otro lado, voy a, antes de empezar con las preguntas, yo voy a ir diciendo quién es la persona que sigue de la pregunta, pero quiero platicarles que así como hicimos este curso, vamos a dar otro, pero este es con un costo que es muy importante porque nos lo pidieron. Ya ve que todos contestaron su formato de inscripción en cuáles eran los temas que más necesitaban. Entonces, pues nos reunimos con una empresa, con un emprendimiento que se llama Emprende Ya. Ellos son una escuela de emprendimiento y de finanzas personales. Ellos nos van a dar este curso. Es el jueves 1 y 2 de agosto. También voy a poner la liga de la inscripción aquí en el chat donde estamos aquí en Zoom, pero también en el chat donde nos inscribimos. Va a haber un descuento, un beneficio para las personas que tomaron esta clase, pero solamente si están integrados en el chat donde se puso pues la liga, ¿no? O sea, de este curso. Es un curso muy interesante, transforma tu vida financiera, como pueden ver aquí. Los temas pues son simplemente pues la buena administración, o sea, tiene mucho que ver con este tema que estamos viendo de
de las finanzas, ya ahora pedimos la pensión alimenticia, pero ¿y luego cómo la vamos a administrar de la mejor manera? ¿Cómo la vamos a ahorrar? O sea, todo esto casi, yo no conozco al menos nadie que me diga, ay, no, mi administración financiera está al 100. Pues no, siempre hay como algo nuevo que aprender y pues está este ofrecimiento de este curso. Entonces, bueno, ahora ya acabó este comercial. Y vamos a empezar con la primera pregunta es de Dolores Berenice. ¿Quieres abrir tu micrófono, por favor? O lo leo yo, que dice, en Estados Unidos, ¿cuál es el trámite para solicitar la notificación de un juicio de alimento de México a ese país? Ok, en este caso tiene que contratar a un abogado especialista en relaciones internacionales. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahí se lo voy a decir a grandes pasos. Si ya sabe dónde reside el deudor, en qué estado, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos los abogados es decirle a la embajada de México, al cónsul de México de ese estado, oye, ahí está esto, contáctame y con abogados, hablar con las de las pendencias, las oficinas oficiales de Estados Unidos, ¿sí? Para empezar a entablar, ¿sí? Este acuerdo, esta demanda, ¿sí? Entre personas, porque tenemos que trabajar con un abogado, ¿sí? De gobierno allá, digamos que vive en Texas, y tenemos que contactarnos ahí y ya con los oficiales de Texas, ¿ok? ¿Quién es? Dónde vive, o sea, si tiene todos los datos. Entonces ya ellos van a trabajar a través de la embajada de México de Texas, y ya Texas lo que va a hacer es buscar a la empresa, decir precisamente aquí trabaja fulanito, tanto gana, eso es, ok, le puedes ya con la empresa, me puedes dar un oficio, pedirle un oficio, todo es cuestiones de legal, porque es a través de un juez de Texas. Sí, porque no, las empresas no tan fácil te dan la información, no tan fácil te van a soltar los documentos, lo tiene que pedir un juez de Texas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando sí comprobamos de que la persona está en Texas, está trabajando en esa empresa, todo está muy bien, ok, ¿qué hacemos aquí? Yo abogado de usted, dice, ok, le pido al juez, sí, de aquí, juez, ya está fulanito de tal, en tal empresa, en tal negocio, sí, las oficiales de Texas me mandaron necesito que tu juez le pidas al juez, fulanito de tal de Texas, que le embargue, que le haga esto, ok. Entonces, ¿qué pasa? El juez hace un oficio, es muy caro ese proceso porque hace un oficio en español porque los jueces no son bilingües. Este es el problema. Entonces, lo que pasa es que el juez de aquí lo manda a la embajada de México en Texas, y en Texas va a hacer el proceso nota, porque es a través de un notario, de traducir, ¿sí? Traducir todo para decirle al juez que le embargue. Y esas son tres dependencias de las que vamos a trabajar aquí. El juez de México y el cónsul de México de Texas y el juez de los familiares de Texas, y trabajar a la mano para poderle embargar y a la persona que está trabajando ahí. Una vez que el juez de Texas y acepte y vea que todo es legal, todo el proceso está muy bien, manda la orden de la empresa, sabes que embárgale a fulanito de tal, ¿sí? Y le vas a mandar parte del dinero a esta cuenta a la Ciudad de México. Y se llega a todo esto. Y entonces nada más lo que hace la empresa, oye, fulanito, ¿sabes qué? El juez me mandó esta orden, lo voy a hacer. Si tienes algo en contra, tienes que irte a México para seguir con la demanda, no sé lo que hagas, pero yo voy a cumplir con la orden que me pidió el juez. ¿Sí? Entonces, la persona tiene que venir a México, no puede contestar la demanda en México, no, porque eso no es facultad del juez. El juez nada más trabajó a la par con el juez de México. Entonces, la persona de allá tiene que venirse a México para poder arreglar esta situación, pero mientras te arregla esta situación, sí, el embargo ya está hecho. ¿Te quedó claro la duda? Sí, licenciada, mucho gusto, buenas noches.
Buenas noches. Es que yo una vez hice una solicitud de un trámite así y le solicité a la juez de lo familiar que se hiciera por rogatoria, pero Ajá. porque le había dicho que por exhorto, pero no, ya después me corrigió y chequé lo que es la legislación y sí efectivamente era por rogatoria. Cuando lo hace, resulta que me devuelven el oficio y me dicen que no. Entonces, que no se puede hacer nada. Por eso tengo esa duda de qué otra alternativa había aparte de los jueces, pero ya más o menos ya le entendí cuál es la forma en la que se tiene que hacer. Ok. Sí, si tiene alguna duda, si gusta, puedo contactar acá entre los abogados que se dedican a relaciones internacionales para darle el contacto y ya ustedes tienen. Sí, Ok. por favor, si se pudiera, sí estaría fenomenal, independientemente, o sea, no, yo sé que no son de oficio, que van a cobrar, pero sí me gustaría sobre todo hacer puntualmente ese procedimiento, porque en algunos casos, pues sí se sabe el domicilio, en otros no, pero Ujú. independientemente pues en los que sí se sabe el domicilio, pues poder ejecutar esa pensión que ya está en proceso o ya está en sentencia. Ok, muy bien. Y aquí está mi número, lo subió Diana. Mándeme un WhatsApp y ya le mando los números de los abogados ya para que la asesoren. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Sigue Lupita. ¿Puedes abrir tu micrófono, porfis, Lupis? Bueno, dice Lupita que puso que sí tenía una pregunta. Ya se fue. Ya no estás, Lupita. Si Bueno, no, ¿no estás? Sí, no, entonces, Donna, ¿estás? si no, si quieres hacer la pregunta y no Es que importa. nada más no puso la pregunta, Oh, solamente ok, puso que Lupita tenía una pregunta. ok. ¿Quieres? Pero sí la veo conectada. Bueno, a lo mejor ahorita regresamos con Lupita. Sigue Donna, entonces. Donna, ¿estás? Tampoco nos abre su micrófono. Entonces voy a seguir con la que sí, que es Lucero. Si el hijo, ella sí puso la pregunta, dice, si el hijo es mayor de edad y tuvo la necesidad de trabajar para cubrir sus gastos, pero es aún estudiante, ¿puede solicitar la pensión alimenticia? Claro que sí. Sí, siempre y cuando compruebe y las razones por las que está trabajando, y o sea, qué gastos lo está obligando por qué gastos lo está obligando a trabajar. Y o sea, con la pensión que recibe, sí, no es suficiente para solventar los estudios, que lo compruebe. ¿Sí? Con facturas, en este caso, por ejemplo, si paga renta, con la nota de la renta, que compruebe todos los gastos, que compruebe incluso a través, si son varios los que viven en la casa, con las actas de nacimiento o con copias del INE de las personas que están viviendo en la casa, con las que tiene que aportar para poder ayudar, solventar sobre todo la casa. Y con eso es más que suficiente. El juez va a ver que lo que recibe y del obligado no es necesario para sobrevivir. Entonces, sí, puede haber dos cosas. El juez puede obligar, ¿sí?, al deudor a que aumente la pensión para que puedas seguir estudiando, o puede decirle, sí, si puedes trabajar, no hay problema, sí, siempre y cuando sigas estudiando, ¿sí? Porque hay que ver y que son más los gastos que los ingresos para que no le puedan quitar la pensión. Ok. Donna, ¿ya pudiste conectarte tu audio? No sé si me escuchen. Buenas noches. Sí, Buenas ahora noches, claro que perfecto. sí. Sí. Sí, mira, mi pregunta básicamente es la siguiente. Ahorita traté de pedir pensión, aumento de pensión alimenticia para mis dos hijos, pero yo no me había percatado que nunca se me determinó la pensión alimenticia definitiva, siempre fue la provisional. ¿Hay posibilidad de pedir retroactivo, ya que nunca se aumentó la pensión, ya sea por UMAS, por por salario mínimo, inflación, durante 15 años? Y la verdad es que yo no, pues no me había fijado hasta ahorita que estoy pidiendo el aumento de pensión.
Bueno, bueno. ¿Sí se escuchó? Sí, yo sí te escuché, Maite. Tu micrófono creo que lo apagaste. Se congeló, creo, ¿no? Sí. Maite. Sí, creo que se fue. ¿Se A ver, congeló o qué? se mandó como, se le abrió el internet, ¿será? Me aparece Maite conectada. A ver, deja ver qué me dice en el WhatsApp. Maite. Mm, Fíjate que le estoy mandando un WhatsApp y no Ajá. le llegan las palomitas, quiere decir que se le fue el internet. Ok. Se le ha de haber apagado el teléfono de donde estaba conectada. Yo creo que le damos unos minutos para que se vuelva a conectar. Y si no, bueno, mientras les platico que esta plática se está quedando grabada, la voy a poner, pero solamente a las personas que me contestaron el formato de inscripción. Es importante para nosotros porque, bueno, para los que no nos conozcan del podcast, estamos pues implementando esta nueva modalidad de cursos, de cada podcast que grabamos, siempre nos piden, pero más información, más información. Y pues entonces dijimos, ¿por qué no vamos a ahora generar pues una escuela, como quien dice? Para los que no estaban, les voy a presentar pues la cortinilla de nuestro podcast mientras Maite se conecta, ¿eh? Miren. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora. Frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Hazlo con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenido. Y bueno, ahí en el podcast nos encuentran así como haz lo que quieras, ponemos temas de desarrollo humano y de emprendimiento principalmente. Es como para que nosotros primero lo quisimos hacer para mujeres, pero pues los temas que se dan como es desarrollo humano y emprendimiento, casi siempre pues, también los hombres aplican, les agradecería mucho que se suscribieran al canal, ya que hay muchos que no nos conocían y que por medio de este taller pues nos están conociendo, pues yo les agradecería. Miren, no, ya no sé qué pasó con Maite, le estoy marcando y sale como tú. Quiere decir que se le apagó el celular. Para que no se quede ninguna pregunta sin contestar, mm, quédense en el WhatsApp, o sea, ya ve que abrimos un grupo de WhatsApp y ahí les propongo que pongan la pregunta y entonces Maite, ya sea mañana o al rato, les conteste ya sea en privado o ahí en el WhatsApp. ¿Cómo ven? Digan que sí todos. Ay, por favor, no me deja de otra estas fallas técnicas. A lo mejor la pila o quién sabe qué le habrá pasado a Maite. Nada más nos alcanzó a contestar una de las preguntas, ¿verdad? ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, ¿tienen alguna otra duda hacia mí que yo les pueda contestar respecto a la dinámica esta de pues volver a conectarnos y que no nos quedemos con dudas? No, todo, todo bien. Bueno, entonces pues así voy a dejar las preguntas del chat en el WhatsApp y estamos en contacto pues para los siguientes cursos que todavía van a estar más interesantes. Muchas gracias, Teresa. Y
Ok, sí, voy a abrir. Ah, sí, es que lo deshabilité. Es que luego no, sí. Voy a abrir el espacio en el chat del curso para que ahí agreguen las preguntas. Yo me comprometo ahí a estar atrás de Maite de que no nos deje con dudas. Pero bueno, pues su teléfono lo alcanzaron a anotar. ¿A dónde lo dejé? Ahí está, 449-894-7372. Mm, Bueno, pues les agradezco mucho el haber estado aquí hasta el final, hasta que acabamos y estamos viéndonos también allá en el podcast. Muchas gracias. Adiós a todos.